Listo. Buenas, ¿cómo están? Le habla Francisco Fenol, estudiante de la maestría de Teatro Latinoamericano en la Universidad Central de Venezuela. Tenemos a Patricia Castillo, directora, actriz y dramaturgo, que la vamos a entrevistar para el trabajo de grado que estoy realizando en esta maestría. Entonces, muchas gracias, Patricia, por aceptar la invitación. Si quiere, empezamos con un poco quién es Patricia, cómo empezó a escribir, su motivación y un poquito de eso, un resumen. Bueno, hola, saludos a todos. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Me siento muy honrada de que de alguna manera el trabajo que he estado realizando pues esté generando interés y curiosidad en varias personas y bueno, comenzando por esta entrevista, de verdad que me siento muy feliz de poder realizarla. Bueno, mira, el inicio para escribir, en mi caso, yo creo que te lo comenté en un momento, quería desde el inicio ser escritora, incluso antes de conocer el teatro y las otras áreas. Yo estuve a punto de estudiar letras incluso. Siempre me gustó mucho leer, vengo de una familia donde mi papá siempre me inculcó esto, entonces yo me gustaba mucho leer y yo quería escribir mis libros, por supuesto, entonces ahí fue realmente el primer acercamiento con la escritura. Y después cuando conozco el teatro, en el liceo, en el grupo del teatro del liceo, en castellano, que la misma profesora de castellano era la directora del grupo de teatro, lo último que hacías en quinto año era que te reunías con un grupo y juntos escribían una obra de teatro. Sin embargo, en mi grupo, yo asumí la batuta, yo dije, esto lo escribo yo, y lo escribí completito. Nunca había escrito una obra de teatro, esa fue realmente la primera obra que escribí, basado en que ya ella nos había mandado a leer varias obras, como Edipo Rey, Hamlet y El Mío Cid. Entonces, basado en esas tres obras, yo viendo cómo era la estructura, generé un texto y bueno, y lo montamos. Y de incluso después eso lo presentamos en otros colegios y fue como el primer acercamiento. Cuando ya entro a una arte, realmente en actuación te piden muchas materias, te exigían como escribir ciertas cosas, entonces yo escribía sobre esto, pero la verdad todavía no tenía conocimientos en dramaturgia suficientes. Pero me estaba muy interesada, eso sí. Sin embargo, yo quería era dirigir, ni siquiera quería actuar. Yo entré por actuación porque un profesor me lo recomendó, que creo que fue lo mejor. Porque él me decía, cuando entres en dirección vas a ver muchas más materias interesantes, no, perdón, cuando entres en actuación vas a ver muchas más materias interesantes y cercanas a lo que quieres hacer que si entras en dirección, porque hay varias que te van a quitar, o sea, que no son de tu pensum. Entonces yo me meto por actuación y ahí, en efecto, yo creo que pude ser muy cercana a la dramaturgia y a la dirección por estar justamente en actuación. Termino todo ese proceso y durante toda la carrera pude escribir una cantidad de cosas que me iban acercando a la dramaturgia. Entro en el TED, en el Centro de Creación Artística TED en paralelo, donde se genera también el segundo texto de dramaturgia que escribí, que después terminan subterráneos en todo esto, ¿no? Ahí escribo una primera parte donde de qué manera lo escribíamos, nada, el TED te permitía, tú puedes traer un texto para presentar en el primer año o escribirlo tú. Y yo dije, bueno, yo voy a escribir esto. Quise lanzarme, era un monólogo corto de 3 minutos y generé una puesta en escena con eso. Tiempo después en UNEARTE, en una materia que se llama Proyecto Libre de Creación Actoral, que lo daba la profesora Nair Borges, ella, la tarea era que todo el mundo tenía que escribir sus monólogos y sí tenían que tener una duración de 15 minutos más o menos. Allí yo tomé estos 3 minutos que escribí en el TED y comencé a trabajar sobre eso hasta que hice una apuesta de 15 minutos. Obviamente tuve que escribir mucho más de lo que yo tenía, porque pasar de 3 minutos a 15 minutos, y ahí lo íbamos revisando. Ese fue realmente como que el primer acercamiento y ya después, cuando me gradúo y comienzo a trabajar profesionalmente, dije, yo tengo que empezar a hacer talleres para terminar de comprender la dramaturgia, porque ya yo tenía algunos talleres en dirección y en actuación, me faltaba dramaturgia, y realmente, si no me equivoco, el primer taller de dramaturgia que hice realmente fue el de Heiser, en efecto, el que te comentó. Y que fue un taller corto, creo que fue solo online, pero era muy interesante porque hacíamos ejercicios de escritura todos los días basado en algunas metodologías que él tenía, pero era muy interesante porque escribía siempre. Y luego al final terminabas escribiendo una obra larga
que luego, esto es muy curioso, después yo seguí como revisando eso, y esta obra larga que yo comencé con el taller de Hazel y luego terminé por mi cuenta, fue la obra que presenté en el festival de Javier Moreno, el Festival de Nuevos Dramaturgos. Esa obra la escribí hace bastante tiempo y realmente la generé ahí. Es la obra como que la primera obra que escribí con una estructura de dramaturgia más completa, porque ya venía de haber entendido un poquito más con Heiser, y después hice un par de talleres más. Todavía quiero hacer muchos más, pero hice uno con Carlos B., el dramaturgo español, y con Víctor Sánchez, que es también un dramaturgo español, que trajeron uno para la Caja de Fósforos y el otro para el Trasnoche Cultural. Esa obra esa obra del Festival de Dramaturgo es Estación Sol, ¿no? Correcto, Estación Sol. Sí. Sí, bueno, yo he tenido la suerte, vamos a decirle así, el privilegio de verte a ti actuando en el Círculo de Tiza. Creo que la vi 2 veces, me gustó muchísimo. Y después quedé sorprendido cuando fui a ver la obra de La Vida Perdida, que de hecho también la vi 2 veces, pues estaba ahí, ¿cómo se llama? Eh, Se me olvidó el nombre. El protagonista, Antonio de... Sergio, Antonio. Si ve este video, Antonio me va a regañar. Pero yo he visto todas las obras de Antonio Deli. Y Ay, no. entonces yo quedé sorprendido porque yo a veces veo el teatro y voy a ver esto, voy a ver esto. Pero no puedo, me pongo a ver los detalles, ¿no? Entonces después me entero de que tú ganaste el premio Isaac Chocrón de Dramaturgia del 2023 con esa obra. Y después cuando me dice, no, esa la escribió Patricia. Yo creo que fue Xiomara Moreno. Y yo dije, ¿cuál? Patricia. Entonces por eso es que volví a verla. Dije, qué buena, impresionante. Y es una de las razones por las cuales te invité, porque además de que tu corta edad, porque tienes que 24, 25 años, 26. 26, bueno, estuve cerca. Has hecho ya tienes prácticamente, bueno, 3 premios, ¿no? A nivel de que, según lo que tú me enviaste, el del Festival de Jóvenes Dramaturgos de Javier Moreno, después el de Mejor Dirección en el Círculo Escénico y el de Isaac Chocrón, ¿no? Correcto. Y también tuviste la oportunidad de estar afuera, ¿no? Por lo que vi en tu currículum. Sí, tuvimos la También. oportunidad de viajar con el TED hace unos años ya, hace como 4 años, y viajamos con una obra que estaba dirigiendo Yuma. Con la misma obra quedamos en 2 festivales, uno en Latinoamérica y otro en Europa, y fue una gran experiencia. No, me imagino que hacer teatro fuera, bueno, y nada más el viajar ya es Sí. algo que yo que he viajado bastante, eso te cambia, ¿no? Sobre todo cuando viajas a un país asiático y Europa, bueno, Europa, lo que es arte y teatro, uno puede ahí disfrutar todo lo que quiera, ¿no? Ujú, Ok, totalmente. bueno, entonces hablando un poco de tus obras, porque eh, yo estoy basándome en la metodología de Berenguer, de los motivos, ¿no? De que dice de que siempre hay una presión externa que hace que la persona escriba o actúe de cierta manera. Eso tiene que ver con la psiconeurología, creo que es. Ahorita no me acuerdo muy bien y me disculpan. No, no, tranquila. Entonces, claro, ahí tú escribiste, por lo que tengo aquí, El Mago de Oz en el 2017, ¿no? Ujú. Esa fue como que, ¿para qué fue esa obra? Esa obra la escribí cuando ya formé parte profesional, digamos, del grupo de teatro del liceo. Yo entré ahí en segundo año del bachillerato. Y en quinto año, ya antes de terminar, como que después de haber cursado todos esos niveles con ellos, ya yo tenía tiempo y yo escribía, o sea, ellos ya sabían que yo quería dirigir y me permitieron dirigir y escribir la obra de ese año final, que fue la segunda obra que escribí como ahí cuando estuve en esa época del colegio. La primera fue la que mencioné, que fue como con la profesora de castellano, y la segunda durante mi liceo fue esa, El Mago de Oz. Me encantan los musicales, me encanta El Mago de Oz, y dije, nada, voy a hacer una versión mía, 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 que de hecho le tengo mucho cariño y me gustaría en algún momento pues poder ahora revisarla y como reescribirla. Ah, Pero fue para interesante. eso y nos presentamos. No, interesante que tú me dijiste que es musical, ¿no? Sí, era un musical, también escribí algunas canciones, de hecho. Oye, pues está interesante porque
tú creo que tú eres la primera que entrevisto que le gusta el musical, ¿no? De hecho, Me en fascina. estos días, en estos días estaba ayudando a una estudiante de la UCB buscando material de cómo escribir la estructura de los musicales, ¿no? Y Ok, yo tuve la suerte de estar en El Hombre de la Mancha el año pasado. Yo era el que recogía los platos, pero no importa. Estaba en la sala Río Reina. Y entonces, claro, yo estaba ahí más bien como investigando cómo es que funcionaba toda la parte de producción, dirección, todo. Pues ya la había visto todas las temporadas, de la segunda temporada hasta la última, vi casi todas las funciones, las que me dejaban entrar y las que podía pagar. Entonces la estructura del musical es muy interesante y es lo que tú dices, también tienes que crear las canciones, ¿no? sí. Entonces después viene Subterráneo y hablamos de Estación Sol, Humanos, que esa también la vi, creo que la vi 2 veces, La Vida Perdida y Amigos, que es una comedia de 15 minutos. Eso fue en microteatro. Sí, eso lo escribí para microteatro, lo último que hice en micro. Aunque de hecho, después hablamos de eso porque también el microteatro a veces es menospreciado, pero yo que he hecho talleres con Martin Hans, Ujú. el hacer un desarrollo dramatúrgico en 15 minutos, ¿no? Ejercicio, ¿eh? Eh, es bastante complicado y cuando uno sale de una obra de microteatro de 15 minutos, como yo le digo, aturdido, porque de la buena que es, uno dice, wow, 15 minutos nada más. Y entonces, bueno, todavía tienes algunos por estrenar, la correcta educación y los significados de las cosas, y estás sacando una nueva versión de Subterráneo, por lo que me enviaste, ¿no? Sí, correcto, correcto. Ok, bueno, ahorita hablando de motivos, ¿cuáles han sido los motivos o cuáles son los temas que más te gusta escribir o la temática, que es lo Ujú. que te impulsa a escribir? Bueno, mira, yo desde hace un tiempo, hubo un tiempo en que escribía bastante ficción. Cuando digo ficción, es que por lo menos Estación Sol, evidentemente, esto surge de un tema de haber viajado, ¿no? De haber quedado con una sensación de haber visto cosas y pensado un poco en el planeta, luego, pero por ejemplo, generar esa relación madre-hija, realmente no tiene una relación conmigo así, porque yo no tengo una relación con mi madre de esa manera. Simplemente empecé a generar un ambiente hostil alrededor de estas dos mujeres y luego este hombre que llega, o sea, de algunas ideas que yo pienso, ¿no? Pero que realmente diría que esa es una obra que está como lejos de mi contexto en ese sentido. Ahora, después empiezo yo como a cambiar, ¿no? A entender otras cosas. Yo diría que incluso con Humanos, porque Humanos sigue compartiendo como ideas que yo considero del mundo, de temas que me interesan, quería trabajar con el teatro experimental, entonces genero ese material, pero Estación Sol y Humanos son obras ficcionales en ese sentido. Ahora, de un tiempo para acá, y creo que ahora es el camino que voy a seguir al menos por un rato, estoy pensando más ay, perdón, tengo una perrita, Jun, en mi posición en este contexto de nuestro país. Ay, ya, un momentico. Jun Daniela. Disculpen. Ajá, en mi posición en este contexto en nuestro país. Y cuando me invitan en el TED a que Yuma me dice, quiero que escribas algo, que presentes algo para los 50 años, sin duda fue la primera vez cuando di el paso y dije, ok, voy a escribir algo sobre mí, sobre nosotros, sobre nuestro país y por supuesto de lo que hacemos, ¿no? Que en nuestro caso es el arte. Y obviamente escribirlo mostrando lo bello, lo apasionante que es, pero también cuestionándonos, ¿no? Estando desde adentro, pero sabiendo que hay una mirada interna que deberíamos hacer de cosas que están pasando y que deberían quizás revisarse mejor. Entonces yo diría que hay una temática muy social y muy personal en definitiva en todo lo que empieza a ocurrir en lo que voy a mostrar pronto. O sea, espero poder ahorita como el proyecto al que le estoy dedicando como más tiempo es el significado de las cosas, que creo que no te la envié, no lo recuerdo, pero todavía la estoy revisando y ahorita voy a generar un texto ya definitivo que tengo pensado enviar algunas cosas y luego pienso estrenarlo pronto. Y donde realmente es el proyecto ahorita que me tiene más conectada porque
decidí dejarme ahí la piel de cosas personales, familiares y a la vez una mirada muy específica de algo que está ocurriendo en nuestro país, en Venezuela específicamente. Es una obra que te habla concretamente de Caracas y que dice espacios y dice locaciones de nuestra ciudad y que por supuesto dentro de todo tiene un contexto político, social. Yo diría que eso va a ser mi mirada ya, eso sí, siempre dejando al final, para mí es muy importante que haya una sensación, por más que la obra sea muy dura, que siempre hay una sensación como de esperanza o de me cuestiono las cosas, pero sé que siempre hay una puerta abierta allí, que eso es algo que le robó un poquito a Levi Russell, que él lo solía decir mucho, el mensaje siempre tiene que ser bueno, así usted esté haciendo una obra, Dios mío, de horror, o sea, una cosa terrible, pero al final uno no puede, o sea, él opinaba que el espectador no debería salir como, bueno, ya salgo de aquí y me tiro por unas escaleras. No, él decía que al contrario, salgo de aquí y toda esta cosa terrible me hace reflexionar sobre algo y más bien tengo ganas de hacerme preguntas. En definitiva, creo que lo que estoy escribiendo va hacia allá, sobre mí, sobre lo que está pasando, sobre nuestro país. Estoy ahorita muy apegada en eso y que es algo que Orlando Arocha también está repitiendo mucho, que él está preocupado de que no estamos escribiendo sobre nuestras cosas, estamos contando historias universales de otros países, pero él dice también tenemos historias aquí muy universales, muy terribles y que deberían escribirse y no las estamos escribiendo. Entonces creo que tomo esa palabra y me gustaría empezar ahora, obviamente que tenga que ver conmigo también, que yo pueda tener una mirada ahí, porque siempre va a ser más sencillo y más honesto. Siempre va a haber un trabajo de investigación, porque uno no lo sabe todo, pero para mí es importante que haya una mirada mía allí de yo percibí esto, estuve ahí, o conocí a esta persona que le pasó, y a partir de ahí empiezo a investigar, más que como humanos, y en Estación Sol realmente estoy algo, Patricia está algo separada de esas dos ficciones, ¿no? Ok, no, excelente. Esa sí que bueno, voy a estar pendiente de verla porque eso sí suena muy interesante. De hecho, a quien entrevisté ayer habló lo mismo. Dijo, tiene la misma inquietud que lo que dijo Arocha también. Pero bueno, Uh-huh. bueno, para ir terminando, eh, ¿cuáles han sido vamos a decirle, tus, vamos a decirle, esas personas que te acompañaron, las personas que te inspiraron para escribir? Porque me imagino que eso también fue un proceso que tú fuiste viendo y como los seres humanos copiamos. Claro. Y, y después, para terminar, eh, me gustaría escucharte cuál es tu visión, porque tú tienes 26 años todavía, tienes mucho que dar y hacer. ¿Cuál es lo que tú ves en el futuro en el teatro y qué es lo que hace falta? Entonces, para que me digas eso. Bueno, en cuanto a los que me han acompañado o apadrinado en un momento, cuando yo comencé a leer, yo leía mucha narrativa, me gusta, todavía me gusta mucho, de hecho tengo mucho amor por la literatura infantil. Hay un momento en que cuando estaba aquí la editorial Alfaguara, que si no me equivoco ya no existe aquí, yo era muy fanática de leer todas las historias que salían allí, más que autores, era como la literatura infantil, incluso ahorita al crecer tengo una colección de libros infantiles que me encanta y siempre ando como persiguiendo esto. Y me gusta mucho la novela también. Entonces, cuando llego al teatro, evidentemente, había en UNEARTE como una inclinación al teatro venezolano y a la narrativa venezolana. Y ahí empiezo como por primera vez realmente al entrar a la universidad a descubrir a Gustavo Bot, a Chocrón, a la misma Xiomara. O sea, empiezo como a darme cuenta de cómo escriben más allá de Shakespeare, que termina siendo de pronto un pilar muy indispensable porque te lo ponen como profesor tanto en el TED como en todos los aspectos, desde dramaturgia, dirección, todo, porque bueno, como para analizar. Y, y cuando pienso en eso veo que soy muy clásica, la verdad. Shakespeare me encanta, hay una estructura ahí que creo que es universal y que es muy sencillo de aprender y de tomar, bueno, de tal obra, tipo de tal obra tomo este momento, tomo esta estructura de cómo él escribió los diálogos en esto, las acotaciones. Chekhov, mucha presencia de Chekhov y de Brecht, demasiado, porque en el TED también había mucho de esto, entonces siempre cuando ahorita estoy generando como una estructura de dramaturgia donde estoy combinando justamente
esta cosa Gustavo Otsera de diálogos cotidianos, muy Helio Palencia, demasiado Helio Palencia en el sentido, a mí me encanta mucho Helio y lo he conversado en algún momento, creo que se lo llegué a mandar en un correo de algo de la universidad, yo sin conocerlo como maestro, me encanta esto, que él tiene una manera de contar, de poner unos personajes patéticos en el sentido de la cotidianidad, o, por ejemplo, pensemos en Promoción Honor a mis padres, donde tenemos estos chamos del liceo que dicen groserías de aquí para allá, y luego tienen unos monólogos poéticos dolorosísimos. Entonces eso yo empiezo a descubrir, ya va, o sea, entonces puede haber una poesía dentro de esta cosa cotidiana, igual que Gustavo Ott, ¿no? Presenta una familia que habla sobre algo cotidiano y de pronto empieza como eso mismo a introducirse la poética de alguna manera. Y yo tomo mucho eso de ellos dos, ¿no? En este último tiempo las obras que estoy escribiendo, La correcta educación, por ejemplo, que es de unos estudiantes, son estudiantes, o sea, ¿cómo se van a expresar estos estudiantes? Pero dentro de todo tienen unas inquietudes y las inquietudes las expresan con una poesía, ojo, que ellos no sientan que lo están teniendo. Eso para mí me parece lo más interesante. Y luego cuando pienso en el significado de las cosas, me voy a lo mismo. O sea, son solo dos personajes. Ha sido una obra súper difícil de escribir porque son solo dos personajes y sostienen una cantidad de temas, cuentan todo y cómo lo cuentan, que sea cotidiano, porque a ver, uno es una mamá y el otro es un muchachito, o sea, de qué manera se van a expresar, además no tienen relación con el arte, ni son muy cultos, o sea, de qué manera cuentan lo que les pasa y que luego vaya entrando allí una poesía sin que ellos se den cuenta, casi como que a veces pasa en la vida real, a veces uno está hablando con una persona y de pronto esa persona se lanza unas cosas filosóficas que uno, oye, y yo lo escucho en la calle constantemente, en conversaciones, y digo, esto pasa, y esto es muy interesante, me gusta mucho. Creo que es una buena ventana para el espectador, ¿sabes? Él se reconoce y a la vez siente que algo le está ocurriendo y dice, bueno, pero es que es algo cotidiano, ¿por qué me estoy emocionando? ¿Por qué esto me está alcanzando más? Y tiene que ver para mí con esa poesía disfrazada de la cotidianidad. Eso me gusta mucho. Entonces en la dramaturgia estoy persiguiendo eso. No sé si quería saber también en cuanto a las otras áreas de figuras como importantes para mí, o sea, yo siento que el TED está Yuma, por supuesto, que me ha empujado una cantidad de cosas maravillosas. Y fuera del TED, confío mucho, por supuesto, en Orlando Arocha, que es para mí uno de los mejores directores que tenemos en este momento. Con el caso de Yuma, a mí también me parece un excelente director, pero él tiene para mí un plus todavía más, que es un pedagogo increíble. Y eso es un maestro, es un maestro en todos los sentidos, porque o sea, sabe compartir muy bien sus conocimientos en ese aspecto para el estudiante, para vernos como estudiantes, y eso me parece muy valioso. Y ahora que estoy compartiendo muchísimo, ya desde antes, pero cada vez más con Rosana Hernández, que para mí es la mejor directora que tenemos en este país y que hay una cercanía de ella con los textos. Rosana no escribe, pero a veces pareciera que ella escribió esas obras porque las estudia tanto y las conoce tanto que uno empieza a aprender de análisis del texto, de la misma dramaturgia, sabe respetar mucho el texto, entender lo que el autor dijo por debajo, que eso me parece peluísimo. Al momento de dirigir es muy fácil. Claro, yo al escribir las obras, yo sé lo que quise decir y trabajé con eso, pero cuando agarras una obra que no escribiste tú y o sea, no te puedes sentar con el autor a como, mira, aquí tú qué quisiste decir, no es cómo tú entiendes esto, que puede ser tu visión o no, pero hay una lectura muy importante y creo que la dirección y la dramaturgia tienen, en algún momento el director va a tener que saber de dramaturgia para poder analizar el texto que quiera montar. Y la otra Y pregunta, sí, sí, lo de qué es lo que tú crees que hay que hacer, porque la idea de que estoy haciendo dos maestrías es primero la de teatro, la dramaturgia, que vamos a decirle que es lo básico del teatro, tú lo sabes muy bien. Sin dramaturgia no hay teatro y si no hay público no hay teatro. Y desde el punto de vista de gestión y políticas culturales, eh, en mi caso, el teatro es como el producto, lo que hay que vender, lo que hay que gestionar a nivel cultural. Entonces, ¿qué es lo que tú crees que hace falta que se haga para yo tomarlo nota y ponerlo? bueno, mira, ahorita desde el año pasado he estado conectándome con el mundo del cine,
comencé a hacer algunas asistencias por alguien que conocí, que se está convirtiendo o se convirtió ya en mi maestro en el cine. Y obviamente al estar ahí empiezo todavía a ver más claro el teatro. Es loco, pero mientras más estoy ahí, empiezo, o yo soy teatro, ¿entiendes? Entonces cuando aprendo cosas de ahí digo, ¿y en qué pasa con el teatro? ¿Qué pasa con el cine? Ambos me encantan, sin embargo yo teatro forever, eso lo confirmo cada vez más. Pero hay algo muy interesante en el cine, que hay un nivel de organización demasiado, demasiado importante. Porque como todo es tan efímero y tan rápido y todo es dinero, ellos crean una estructura monstruosa que impide fallar realmente, al menos en esta productora en la que estoy y fui asistente de dirección, o sea, tuve a cargo todas las cosas que hay que construir para que se pueda filmar una película, mucha organización allí, y yo pensaba, en el teatro nos hace falta esto, no nos estamos organizando lo suficiente. Ellos hacen una preproducción de 3 meses antes de comenzar a rodar, que para nosotros son como esos 3 o 4 meses de ensayo en el que mientras montamos la obra estamos haciendo pues todo lo que es la producción, ¿no? En eso hay un tiempo como parecido. Pero yo creo que el teatro, bueno, pasan varias cosas. Uno, que la organización todavía no está lo suficientemente afinada. De hecho, ahorita creo que hay un proyecto en el TED que se llama Gestaciones, que justamente está intentando compartir información sobre organización para los proyectos teatrales. Eso es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque hay una falla ahí tremenda en nosotros como industria, que nos cuesta vernos como industria, pero que hay que perseguir eso, para que, porque insistimos en querer hacer esto y en vivir de esto y nos quejamos de muchas cosas, pero a la vez no estamos teniendo las bases suficientes para producirlo de la manera que hay que hacerlo. Y hay gente que sí lo está haciendo. Yo acabo de trabajar con Esa Gil en La Hora Menguada y esa mujer sola, o sea, uno podría creer, no, pero es que no, esa mujer sola prácticamente se organizó y batalló y fue y pateó en la calle y para ella levantar ese proyecto. Eso sí, con tiempo, con preparación iba. Hay gente que le decía que no, o sea, no es tan fácil, pero hay que pensarnos en ese camino. Y en segundo lugar, aparte de hacer una mirada a esa gestión cultural de nosotros, vernos como un producto y comenzar como a nosotros mismos. Levi Russell también decía mucho eso, Heiser lo sabe, y lo hablábamos, él decía, el actor, o sea, el que está haciendo su obra, se tiene que pensar en un producto y que uno mismo es el vendedor. A veces estamos esperando, no, que llegue un productor tal, eso no va a pasar. Llega buenísimo, pero no podemos hacer una obra pensando en que eso va a ocurrir. Yo tengo que tener la capacidad de invertir en mí y en mi proyecto, y eso no está pasando. A veces es muy duro no tener el dinero para producir una obra de teatro, pero también creo que si tú mínimamente no tienes la capacidad de sacar de tu bolsillo algo para dejar ahí, eso empieza a cada vez menos a ser menos tuyo, o sea, empieza como a irse por otro camino, ¿no? Humanos, que yo creo que es la única de todas estas obras que yo he producido incluso, o sea, que ya tiene su tiempo y o sea, yo la dirigí, la escribí y la produje, eh, con los muchachos también, pero ahí yo me di cuenta, yo tengo que invertir en esto, porque a largo plazo esto va a ser una respuesta para mí y tengo que intentarlo, porque si no, no hay como, ya de una, si no lo intento, ya no hay otra opción que no voy a recuperar nada, pero al menos si lo intento, ya se vuelven ya dos opciones. Y la segunda cosa es que yo creo que el origen del asunto con respecto a la gestión cultural, que es un granito en el tema del teatro, en las dificultades de hacer teatro en este momento en Venezuela, tiene su origen en la formación. No nos estamos formando en las escuelas lo suficientemente pertinentes. Yo puedo decir que soy afortunada de que estuve en una promoción de UNEARTE, la última, diría yo, que contamos con excelentes profesores antes de que, bueno, de que pasaran todas las cosas del país del país y se fueran, quedaran muchas personas que en el fondo no están capacitadas para dar ciertas materias, pero a la vez quieren mantener la formación, lo cual es algo respetable, pero ¿de qué manera se están formando estos nuevos estudiantes? Y luego, bueno, estuve en el TED, que realmente para mí fue realmente la salvación que me encaminó. Pero bueno, ese fue mi caso. Hay muchos casos que ya sea porque también todavía hay gente que cree que esto no necesita estudiarse y que deciden simplemente abordarlo desde la autopedagogía, lo cual está bien porque yo comencé así también, pero ¿hasta qué punto vas a comenzar así? ¿Vas a hacer teatro 10 años tú mismo, con tú mismo, educándote a ti mismo?
sin ni siquiera tienes vivo todavía un montón de maestros y ni siquiera hacerles una pregunta. Eso para mí es bastante cuestionable porque empiezas a hacer resultados de algo que crees que es teatro, que es una manera que tú estás haciendo y que en el fondo tiene una debilidad. Y por supuesto se empieza a hacer una cadena. Y luego está el otro caso, que son estos estudiantes que sí quieren formarse, pero entonces ¿a dónde están yendo? ¿Con quién están yendo? ¿No? ¿Quiénes están haciendo? Porque está pasando mucho y lo digo de verdad sin juzgar, pero deseando que se ponga el ojo ahí de cuestionarse. Está pasando mucha gente que no se ha formado de ninguna manera y están dando talleres para formar a otras personas de lo que sea. Y bueno, habrá gente que no sabe nada, que vienen así como estoy buscando formarme y se encuentran con esto y empiezan a formarse ahí y se vuelve una cadena, va. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que estamos creando? ¿Cuál es el resultado? Mira, en este último tiempo, y lo he conversado con mi mejor amigo mucho, este último tiempo, estas obras que he visto, no sé, vamos a llevarlo desde el año pasado para acá, me ha estado pasando algo a mí como espectadora, que me encanta ver el teatro como espectadora principalmente, siempre me gusta disfrutar, o sea, no quedarme siempre en lo que hay que corregir, sino verme a mí ahí como más en blanco, pero me ha pasado algo que es que últimamente el teatro no me ha emocionado. Cuando digo emocionado es que yo suelo hacer catarsis mucho desde siempre, desde que yo comencé a ver teatro. Cuando entré a la universidad, que yo en mi vida había visto, cuando yo estudié en el liceo, que estaba en el grupo de teatro, nos llevaban al teatro de un festival que se llamaba FILA, Festival Intercolegial de Artes, no sé qué, muy famoso, donde participaban muchos colegios, y esas eran las obras que yo, o sea, mi primera obra oficial la vi que eran, en realidad, ahorita entiendo que eran obras hechas por otros grupos de teatro de otros colegios. Y bueno, uno obviamente había una cercanía ahí y tal, pero cuando entro a UNEARTE y empiezo a ver obras con actores profesionales en el Festival de Teatro de Rajatabla, viendo a Gabriela Agüero, a Diana Peñalver, a los grupos que traían de afuera, siempre para mí había una cosa, y yo tengo algo que cuando me gusta mucho la obra, soy como tú y como creo que el Ramoncito también es así, de repetir mucho las obras. Una obra que a mí me marcó en esa época de estudiante fue Piel Mercurio, que la hizo Diana Volpe, y yo la vi como 8 veces, no te voy a mentir, como 8 veces la vi. Hubo una vez que la vi parada, imagínate, o sea que ya la había visto y estaba tan full que yo dije, no, igual voy a entrar y la vi de pieza, ahora dura 2 horas. Entonces, claro, así como esas otras y a lo largo del tiempo empiezo a pensar en otros proyectos que me han llevado a eso, pero en esta última época cada vez más sigo viendo cosas bien hechas, ¿por qué no? Bien montadas, bien dirigidas y empiezo a hacerme la pregunta de qué le pasa al autor. Cuando digo autor me refiero al que está creando el proyecto, el que decidió montar esto, el que concibió la idea, el que se sentó a estructurar todo, a organizarlo y en cuál es su búsqueda, porque yo también he tomado el tiempo no solo de verme a mí cómo me siento, sino veo alrededor al espectador y le pregunto incluso a mis amigos, ¿tú cómo sales? ¿Cómo? Yo hago siempre una pregunta. Si pasa una semana y no sigues pensando en la obra, o sea, mira, ¿te acuerdas que vimos esta obra el domingo y tal? Ay, ¿verdad? Se me había esto olvidado. O sea, la idea es que el espectador, para mí, salga y pasen los días y de repente le llega el pensamiento, oye, es que estaba pensando en la obra esta que vi, que venga solo. Ese es nuestro trabajo para mí. Y a mí no me ha ocurrido y digo, bueno, le voy a preguntar a los demás, a mi mejor amigo, oye, de verdad que no, o sea, y ojo, yo me he hecho las preguntas, pero ¿estaba mal la obra? No, no estaba mal, se veía bien, o sea, se contó el mensaje, los actores funcionaban, entonces yo por eso digo que el problema es más de fondo de qué estamos contando ahorita y por eso insisto y tomo de nuevo la palabra de Orlando Arocha, de que no nos estamos contando lo suficiente y creo que eso, el teatro tiene un tiempo, desde el año pasado un poquito más, nuestro teatro yendo hacia ese camino. Hay cosas bellísimas por allí. A mí me encanta Lorca, acaban de montar una cosa de Lorca, eso me encantó. Pero igual, en ese viaje me hacía la pregunta el año pasado o antepasado, algo así, recuerdo algunas cosas de Shakespeare como Otelo, en Rajatabla, o sea, vi varias cosas que estaban muy bien montadas y me gustaba, pero luego yo decía, bueno, no salgo con la pregunta y pasan los días y la cosa se va como diluyendo, ¿no? Y creo que hay una visión preocupante en el teatro, de nuestro teatro, si continuamos hacia ese camino, porque en serio creo que ya hay una baja participación del espectador en este momento, pero que también siento que cada vez más no nos estamos haciendo la pregunta de cómo alcanzo
al público, y no a nuestro público, nosotros que hacemos y vemos teatro, al otro, a ese que viene, que va a ver esta obra. Yo conocí mucha gente en esta época que viene a ver obras por primera vez. Es más, tengo un amigo ahorita que me dijo, por favor, llévame, que nunca he visto teatro, y todavía no lo he llevado porque vi algunas y no sé a dónde llevarlo, porque siento que va a ser muy importante, y que si lo llevo a ver estas cosas que realmente no están siendo como, no tienen como la flecha así que él va a ver y bueno, sí, estaba chévere, y ya, y luego ya al contrario, quiero llevarlo y que salga y él me persiga, necesito ver más, quiero ver otra obra, quiero. Entonces, veo hacia allá, veo el futuro de nuestro teatro, o sea, veo que se está como encaminando hacia allá. Yo me voy a desviar de ese camino, como te digo, quiero hacer otra búsqueda, quiero hablar de cosas que no se están contando, y por qué no, no solo abarcar los autores venezolanos que ya conocemos, sino nosotros como autores, que también somos autores venezolanos, de esta nueva generación, además, empezar a contar otras cosas, porque cuando pienso en mí y en mis colegas de mi edad o de mi generación, también voy a ir a hacerme la pregunta de qué es lo que estamos contando. Ahorita hay un proyecto que no he visto sobre el holocausto, algo así, que se llama, que creo que es con Andrés, y veo otros por allí, y quiero saber por qué no estamos hablando de nosotros, además que cuando todas estas obras, a ver, de Gustavo Bot y todos estos autores venezolanos, ellos las escribieron en un tiempo de su vida para corresponder a algo de ellos, ¿no? Y por qué nosotros en este estamos yendo como hacia otra búsqueda, hay demasiada influencia exterior, creo yo, hay como una cosa ahí que nos estamos como perdiendo. Creo que es importante también hacerlo, porque no perderse un momento, confirmar que quizás el camino es otro, pero que ya hay que tomar acción, porque yo veo que nuestro teatro está abandonado. No solo políticamente, porque obviamente hay una fuerza, una fuerte influencia de eso, pero también nosotros de tomar nuestros espacios y de hacernos responsables de nuestro proceso creativo y nuestra responsabilidad como ejecutantes de este oficio, me parece. Bueno, yo creo que me pasé, me sorprendiste. Excelente, ¿no? Porque muchas cosas que he estado pensando y que salgan de ti confirman y me motivan más a seguir para adelante y darle apoyo. De hecho, yo siempre me acuerdo, ¿tú te acuerdas? Conoces a Mauricio, ¿no? Salimén. Sí, claro. Él en una película que estábamos en un estreno me dice, no, es que ustedes no nos están dando apoyo, ustedes los viejos. Ah, ok, tranquilo. Entonces, por eso es que estoy haciendo 2 maestrías. Y este trabajo de grado para teatro latinoamericano es por lo mismo que tú estás diciendo, ¿no? Tratar de los que estamos aquí, porque bien tú dices de que la primera obra que yo dije, me enamoré del teatro fue a los 50 años de edad, porque yo no había visto teatro. Y conocí a Juan Carlos Gardier y a Martín Hans en agosto del 2016. Ya a Javier Vidal lo conocía de toda la vida. Y fui a hacer un taller de actuación que ni siquiera sabía, no tenía intenciones de actuar nunca, y menos ver teatro. Pero vi El Hombre de la Mancha en octubre del 2016 y yo me quedé extasiado que vi todas las funciones en la aula magna, todas. Y no esperé a que volvieran a montarla, que fui. Y fui a ver todas, hasta la sexta que le dije a Yamil, yo quiero estar en El Hombre de la Mancha en la sala Río Reina, aunque sea levantando platos y cargando peroles. Me dijo, no, tranquilo, usted se lo merece, porque ha estado en todas las funciones. Y como tú dices de la catarsis, yo creo que necesitaba mucha catarsis, porque del 2017 hasta que empezó la pandemia, llegué a ver más de 300 obras de teatro. Y, y eso fue un promedio porque yo veía de 2 a 3 a la semana en esos años. Y llegué a ver obras como La Catedral General de Javier Vidal como 9 veces. Que de hecho Juan Carlos Gando me decía, usted agarre y léase el texto porque yo no quiero cortarme más la calva, tú ya la tienes, ¿no? A ver si tú me haces la segunda y puedo ir a la playa. Y bueno, ahí no me atreví a lanzarme como actor, pero bueno, estoy muy satisfecho. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando. No te vayas. Voy a terminar la grabación. Entonces, bueno, Muchas muchas gracias. gracias como dicen por ahí en las redes sociales. Si llegó hasta aquí, muchas gracias. Y bueno, Gracias. entonces voy a terminar la grabación y espérame ahí.